Bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un placer estar aquí. Vino gente al final, estábamos preocupados, pero buena concurrencia, en definitiva. Mi nombre es Santiago Coroleu, más fácil, como está escrito se lee. Soy hemodinamista en Santiago del Estero y me toca hablar de servicio de emergencias médicas, la puerta de entrada al tratamiento del infarto. Esto hablaremos muy cortito. ¿Qué sabemos del infarto? Ya se habló y no es el tema. Más o menos tenemos 42.000 infartos en la Argentina. Esto da un número de más o menos 11 infartos cada 10.000 habitantes. Consultan el 80% de los casos a la guardia externa, mitad servicio con hemodinamia, mitad servicio sin hemodinamia, y nosotros vamos a hablar en estos minutitos de emergencias médicas. Más o menos el 20% de los infartos consultan el servicio de emergencias médicas. ¿Cuántos y cómo se tratan los infartos? Más o menos el concepto es que reperfunden el 3/4 partes de los infartos en Argentina, 75%. De ese 75%, 3 son con angioplastia primaria y 1 es con fibrinolisis, siendo la streptokinasa la que más se usa, con una mortalidad del infarto más o menos en torno del 8%. Todos estos son datos sacados de los registros CONAREC, del ARGENIAM sobre todo, que forma parte del doctor Gagliardi. Con respecto a cuántas angioplastias primarias, más o menos son 8.500 angioplastias primarias al año, lo que da más o menos un número de 200 angioplastias primarias por millón de habitantes por año. Y un dato importante es que más del 90% de los centros que hacen angioplastia primaria realizan menos de 80 angioplastias primarias al año, lo cual es un número bajísimo, digamos. Básicamente, lo que vivimos hablando, hay muchos centros, pero de poco volumen, al revés de lo que debería ser. Con tiempos malos, dolor, primer contacto médico más o menos aproximado de 150 minutos, puerta balón aproximado en todos los registros de CONAREC de 90 minutos, puerta aguja 50 minutos, y más o menos 37% de los pacientes son derivados de un centro a otro con un tiempo de traslado aproximado de 145 minutos, con lo cual todo lo que se estuvo hablando de lo que dicen las guías y deberíamos hacer, estamos la verdad que lejísimos. Yendo específicamente a ambulancia, servicio de emergencias médicas, en todas las guías americana, europea, la nuestra de la SAC, de la FAC, etcétera, hay un pequeño capitulito con respecto a los traslados y los servicios de emergencia. Puntualmente, estas son las europeas del 2017. Hay un punto que habla de la transferencia a centros con capacidad de angioplastia primaria, y esto es evidencia 1B, que los trabajadores de las ambulancias deben estar entrenados en el manejo del infarto, que tanto los hospitales como los servicios de emergencia médica deberían recolectar y evaluar los tiempos del infarto, y que tanto los hospitales como los servicios de emergencia deben tener protocolos de acción con respecto al infarto. Y yendo a Argentina específicamente, el consenso de IAM con elevación del ST de la SAC 2015, 2019 se publican los nuevos, digamos, básicamente, se está trabajando los nuevos. Lo último que tenemos es 2015 y habla que los sistemas de emergencias médicas en Argentina son muy fragmentados, ya lo sabemos, ya se habló de esto, es una realidad que tenemos, que hay ausencia o muy pocos protocolos establecidos de acuerdo a la sintomatología. O sea, el que atiende el teléfono del servicio de emergencias es el mismo para dolor de pecho, para trauma, para accidente en la vía pública. Siempre se recomienda fuertemente que debería haber un solo número telefónico, fácil de recordar para la población, 911, 107, una cosa así, e idealmente que sea uno solo para todo el país, que el personal que recibe la llamada debería estar entrenado específicamente en el manejo del infarto, y que tiene que entrar este concepto en la cabeza, que el servicio de emergencias médicas en el infarto no solo es un medio de transporte del paciente, sino que debería ser el sitio donde se realiza en muchos casos el diagnóstico inicial y la selección de la estrategia terapéutica que va a llevar al paciente. El personal del servicio de emergencias debería estar entrenado para reconocer y tratar síntomas del infarto, debería ser capaz de registrar e interpretar un electrocardiograma, o como mínimo, lo que estuvimos hablando recién, transmitirlo para que pueda ser evaluado por personal con experiencia. Equipamiento médico en la ambulancia, esto es lo que dice el consenso de SAC, que debería tener mínimamente un monitoreo electrocardiográfico, debería tener siempre un desfibrilador, y al menos una de las personas que esté en la ambulancia debería estar entrenada en RCP avanzada. Y el registro, interpretación y en ocasiones, cuando se pueda, teletransmisión del electrocardiograma antes del ingreso hospitalario,
queda claro que puede acelerar en gran medida el manejo del infarto y aumentar la probabilidad de reperfusión a tiempo del paciente. Entonces, en resumen, ¿cómo deben ser? Deberían tener, el servicio de emergencias tiene que tener una central telefónica, equipamiento y personal entrenado. La central telefónica con operadores telefónicos entrenados específicamente en el reconocimiento de síntomas del infarto, con un número conocido por la población y una respuesta rápida al llamado del paciente. Equipamientos, simplemente tener en la cabeza electrocardiograma y cardiodefibrilador, y personal entrenado en reconocer los síntomas, al menos en ACLS, o sea, RCP avanzada, en capacidad para realizar e interpretar un electro, eventualmente transferirlo por telemedicina y tener protocolos locales de traslado de los pacientes. Entonces, ¿dónde debe actuar el servicio de emergencias? O en la atención prehospitalaria, o en el traslado entre los centros, o en coordinando el traslado entre los centros. Con respecto a atención prehospitalaria, hay que tratar de establecer y convencer a la población que la mejor conducta y estrategia para realizar cuando uno tiene dolor de pecho es llamar a la ambulancia, más que subirse a un auto, ir a la guardia, que lo lleve el vecino, llamar al servicio de emergencia. ¿Por qué los pacientes deben llamar al servicio de emergencias? Esto es un trabajo viejo, ya demostrado hace muchos años, que 1 de cada 300 pacientes con dolor precordial que es transportado en vehículo particular sufre paro cardiorrespiratorio. Segunda cosa, ¿por qué además deben llamarse servicio de emergencias? Porque los pacientes que van en ambulancia llegan más rápido al centro, y esto está demostradísimo, y se reperfunden más rápido que los que van en auto propio. Y esto se mantiene, si se fijan, en los que viven cerca de una guardia, un poco más alejado o muy alejados. Siempre llega más rápido y se reperfunde más rápido si llamó a la ambulancia y viene en ambulancia a subirlo en el auto y llevarlo por la desesperación, el apuro, lo que sea. Esto, entonces, ¿qué tiene que hacer el SEM? Lo hemos hablado, ya lo sabemos, responder rápido, realizar un rápido diagnóstico, electrocardiograma dentro de los 10 minutos y tener sistemáticas organizadas de traslado. Para hacer esto, que ya lo hemos hablado y lo sabemos, que si tenemos disponibilidad de realizar angioplastia en menos de 90 minutos, se traslada al centro con angioplastia primaria. Bypassear sí o sí a los centros sin angioplastia primaria, preactivarlo al centro que va a recibir el infarto, y ya en el centro que recibe el infarto, bypassear también la guardia externa, ir directamente a la sala de hemodinamia. Y si no tenemos angioplastia dentro de 90 minutos, trasladar al centro sin angioplastia primaria más cercano para administrar trombolíticos, si estamos seguros que tiene trombolíticos disponibles y que saben usarlos, y si tuviéramos trombolítico en bolo, muchísimo mejor realizar trombolisis prehospitalaria. Ya hablamos de atención prehospitalaria, hablando de traslado entre centros. Esto es muy simple, el trabajo debe estar siempre coordinado entre los centros sin angioplastia y los centros con disponibilidad de angioplastia. Debería existir prioridad de traslado en los sistemas de ambulancias para los pacientes con infarto. Es una urgencia, es una de las más importantes urgencias que tenemos en medicina. Se debería siempre avisar al centro receptor, que es lo que tanto se insiste con la famosa preactivación, y el concepto de bypassear a la guardia externa en el centro receptor, ir directamente al servicio de hemodinamia. Vamos a hablar un poco de datos obtenidos en estos 3 años que todos estamos participando. La gran parte de los que estamos aquí participamos en Stent Safe Alive. Son parecidos a algunas charlas, pero tratando de centrarnos específicamente en la ambulancia. Lo que ya dijimos, llamado con infarto a la ambulancia es el 19% de los casos, lo cual es muy bajo. El 80% se presenta espontáneo en una guardia, solamente el 20% llama a la ambulancia, de 4.800 y pico de pacientes con sospecha de infarto. Esto es interesante, que es qué pasaba en Europa cuando empezó el Stent Safe Alive o Stent for Life al principio. Más o menos en Europa, en promedio en todos los países, el 51% de los pacientes que con sospecha de infarto llamaron al SEM. Y nosotros estamos aquí en el 19%. Sabemos que la misma Europa es muy dispar en su calidad de atención médica. El ejemplo es Inglaterra, Suecia, los países nórdicos, Austria, en donde consultaron casi más del 80% de los infartos llamando al SEM, y los países menos organizados de Europa son Italia, Turquía, Grecia, que es más o menos el número es cercano a lo que es la realidad argentina.
Yendo a los datos de Argentina, lo que dijimos, de los pacientes que contactaron al SEM, o sea, de ese 19%, solamente al 50%, o sea, la mitad, la ambulancia le realizó un electro prehospitalario. Entonces, no, llamamos poco a la ambulancia, pero también la ambulancia tampoco está capacitada, pues si va a la ambulancia y no hace un electro, tampoco es útil, digamos, básicamente. Entonces, 50% de las ambulancias que fueron contactadas realizó electro prehospitalario. 36% de los que realizaron electro preactivaron al centro donde iban. De nuevo, dato gravísimo, malísimo. 1 de cada 3 que ya tenía diagnóstico de infarto no le avisaron al centro de hemodinamia que lo llevaban. Entonces, ¿para qué hacemos el electro si no preactivamos, digamos, básicamente? Y un 12% de los pacientes fueron trasladados a centros sin hemodinamia por la ambulancia, a pesar de tener un centro con hemodinamia disponible en la ciudad. ¿Tá? O sea, claramente tenemos déficit en todos lados, todos lo sabemos, hay claramente falta de organización en el traslado de los pacientes, falta de educación en la población para que llame a la ambulancia. Bueno, hay muchos lugares donde trabajar. Para esto sirven estas cosas, digamos. Esta diapositiva ya se formó, se mostró, solo que vamos a centrarnos en lo que es azul, que es en el servicio de emergencias médicas. Vemos que el tiempo puerta-balón, si contacta el servicio de emergencias médicas, global es en 56 minutos, que es esto es cuando contactan directamente al centro receptor, o sea, el centro con hemodinamia. Esto es centro sin hemodinamia, centro derivante, y este es el servicio de ambulancia. 56 minutos de tiempo puerta-balón cuando contactan directamente al servicio de emergencias médicas. Y este es un dato importante que veíamos cómo va mejorando una vez que uno va trabajando en redes y va machacando sobre esta información. El primer año el tiempo puerta-balón de los que llamaron a la ambulancia era de 62 minutos, el segundo año la diferencia mejoró un poquito, pero muy poco, ya eran 60 minutos, pero el gran salto se dio en el tercer año, el tiempo puerta-balón bajó a 42 minutos, lo cual es una disminución del 30% del tiempo de demora. El efecto de la preactivación en los pacientes que ingresan en ambulancia desde el domicilio, estamos hablando de 700 pacientes ingresados con infarto corroborado de la ambulancia en Stay Safe Alive. Las ambulancias que no preactivaban tenían un puerta-balón de 67 minutos, mientras que las ambulancias que sí preactivaron tienen un puerta-balón de 32 minutos, con una diferencia abismal en tiempo, y el tiempo se termina siendo músculo, termina siendo vida, termina siendo complicaciones. Un poco más de lo mismo, ¿cuántos pacientes quedaron dentro, tiempo puerta-balón, dentro de los 60 minutos y dentro de los 90 minutos, según dentro de los pacientes de las ambulancias que sí preactivaron? En el primer año son estos valores, perdón, ahí está, son estos valores del primer año, 80% dentro de los 60 minutos y 90% dentro de los 90 minutos, mejora al segundo año y claramente mejora muchísimo al tercer año, con un tiempo puerta-balón por debajo de 60 minutos y por debajo de 90 minutos en más de 9 de cada 10 pacientes. Porcentaje de preactivación, pacientes que ingresan en ambulancia desde el domicilio, también simplemente para mostrar cómo va mejorando esto a medida que vamos trabajando en redes. Se preactivaba el 20% el primer año, se preactivaba el 24% el segundo año y ya se estaba preactivando casi el 30% en el tercer año. Y esto es buscando, para hacer la charla un poco dando vuelta por YouTube y cosas, pongo un videito de a lo que deberíamos apuntar. Esto es Inglaterra, que es el mejor servicio de emergencias, digamos, en contexto de infarto. Una serie en televisión en Londres, que es Historia de Infarto. Not breathing. Okay. Listen carefully. I'm going to tell you how to do resuscitation. A eso deberíamos llegar, supongo, en algún momento. Directamente tienen su programa de televisión en Londres, básicamente. Como conclusiones, quisiera decir que los servicios de emergencias médicas cumplen un rol mucho más amplio que puramente el traslado en el manejo del infarto.
Si bien su rol está claramente determinado, en nuestro país se evidencian falencias relacionadas con la fragmentación del sistema, falta de programas específicos relacionados con el infarto, inadecuada preparación para el tratamiento del infarto, tanto en tecnología como en recurso humano, y utilización inferior a la debida del servicio de emergencias médicas por parte de la población. Muchas gracias. Gracias, Santiago.